mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Tres minutos pasan de la hora de la medianoche. Y antes de que se me olvide, mañana, 10 de la mañana, hoy, 10 de la mañana, sábado, Laberinta, López Cotilla entre Camarín y Rayón, la última reunión del año. Es un club muy selecto, es un tú y yo, si quieres que platiquemos ahí cara a cara. Mañana el asunto va a ser la prosopopeya nacional. ¿Cómo somos un país prosopopéyico? ¿Qué significa la prosopopeya? ¿Por qué somos tan alambicados? Yo me incluyo. ¿Por qué somos tan barrocos? ¿Por qué? Y esto es una herejía. Te digo, nadie sabe lo que dice hasta que sabe lo que dice, porque le dijeron que cuidado con las palabras. Eso de al pan pan y al vino vino tiene sus orígenes en una herejía, en un hecho más o menos histórico en Europa, cuando unos heresiarcas desafiaron las liturgias de ciertas liturgias y dijeron: a mí dame más pan y seguirá siendo pan, y dame más vino y seguirá siendo vino. Para mí pan, pan y vino, vino. Mañana 10 de la mañana, ahí, Laberinta, hablar de la prosopopeya nacional. Es un asunto maravilloso. Como te pongo un ejemplo, es noviembre, cuando transito noviembre, que te decía, porque el autor de la revolución, Panchito, porque en vez de decir voto efectivo, se agarró de esa palabra tan elegante de sufragio? ¿Tú sabes lo que significa sufragio? Ni aquellos mexicanos analfabetas, digo los del siglo pasado, mucho menos, pero suena muy prosopopéyicamente elegante. Y de ahí pa'l real. ¿Qué te estaba diciendo? Gracias, Franco López. Esto es la radio en circuito cerrado, porque si no habla mi tía Otilia, habla Franco, si no habla Teresita, y si no, somos tú y yo, los mismos de siempre. Y aquí está el pie, Teresita, la otra Teresita, con su voz inconfundible, con sus recomendaciones a propósito de virus, bichos, humanos. Hablo para decirle que hay un libro que se llama De los virus y de los hombres, de Luc Montagnier, el mero descubridor del retrovirus, para que si usted quiere, si ya lo consultó, o lo puede consultar para su programa su conversa nocturna de las 2 horas. A lo mejor ya lo tiene de a mano, pero ese es muy, muy, muy interesante, de los virus y de los hombres, de Luc Montagnier. Es el mero descubridor del retrovirus del SIDA. Bueno, pues ya nos oiremos en la noche. Y ya nos estamos oyendo, Teresina, espero que ahí estés. Aquí, junto al transistor, junto al Hercio, este radio maravilloso que nos permite conversar. 1959. Andaban buscando, en 1999 andaban buscando de dónde venía ese raro malestar que acababa de hacer su aparición en el mundo civilizado, en Occidente, en eso que está tan oxidado y que se llama Occidente. Apareció una pieza en el rompecabezas, un hombre africano, 1959, al que la ciencia le considera el primer enfermo constatado de SIDA. 1998, los expertos analizaron 1.213 muestras de sangre que se habían recogido en África entre 1959 y 1982. La más antigua procedía de un hombre bantú. Él vivió en la antigua capital de Leopoldville, la actual Kinshasa, en lo que se llamó el Congo belga. Oye, por cierto, esto es un anuncio, si me acuerdas, mejor dicho. Algún día podemos hablar de esa maldita partición que en el siglo XIX hicieron los europeos de África. Bélgica, Alemania, Inglaterra,
Italia, Holanda. ¿Cómo hicieron un continente ingobernable al partírselo, al repartírselo ellos mismos? Eso es un asunto muy distinto porque resulta, sí, de África. De África venimos, tú y yo, de África venimos, todos los seres humanos, allí, hasta donde yo he logrado saber, ahí se originó esto que más o menos se llama humanidad. O digo, más o menos es humana, el humanismo existe en la humanidad. Pero, vuelta con esta historia de detectives que estaban tratando de averiguar dónde surgió ese virus que era desconocido hasta 1998, 1999. Encontraron otro elemento, una mujer que vivió también en Leopoldville. Leopoldville se llamó así por el rey Leopoldo de Bélgica, pariente muy cercano de Carlotita, la de Maximiliano. Y ese rey Leopoldo de Bélgica fue un genocida prodigioso, un tipo de lo más terrible, porque arruinó eso que ahora está ebullente y para beneplácito de los que consideran a África como proveedor de materias primas. El Congo, el ex Congo belga, ahora República del Congo, está así fragmentada con revoluciones patrocinadas por el exterior para beneficio de los buscadores de materias primas. Pero esa mujer vivió en Leopoldville. Murió en 1960. Warby, que era el investigador, se embarcó en una búsqueda para pescar fragmentos antiguos del material genético de VIH en las muestras de tejidos humanos provenientes de África Central, especialmente de Kinshasa, de hace 40 años. Hace 40 años, o sea, la investigación es reciente. No es nada fácil obtener tejidos de africanos muertos hace 4 décadas. Y por cierto, nada que decir. 30 53 26, aquí está abierto. Amablemente Oscar se dispone por si tienes algo que decir. Y a los de lejanías, por si quieren gastar el mínimo, el 1.48 de aportación a señor Slim es el 018 87 88 17, por si quieres hablar, y si no, tu silencio muy respetable. Tejidos de África con años que habían estado guardados ahí. Afortunadamente los habían puesto en cera, parafina, un método que es usado en la actualidad para preservar biopsias, y viajaron desde aquella universidad africana hasta Arizona, donde trabajaba este Warby. Pero rastrear el virus es toda una historia de espionaje. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿De dónde brotaba ese nuevo tipo de enfermedad desconocida? Te estoy hablando, 1983 fue la primera vez que yo oí hablar allá en el primer mundo de que había surgido una nueva, rarísima enfermedad que le tuvieron que poner ese nombre, VIH. Es una acronimia de términos que serán de laboratorio, de análisis de laboratorio, pero que es muy significativo y muy resonante actualmente y de una peligrosidad terrible. Entonces averiguaron por ese sistema que la mujer aquella, en 1960, tenía 26 años. En aquellos tejidos preservados en parafina, y que la mujer acudió al doctor porque tenía los nódulos linfáticos inflamados y le hicieron una biopsia. Y esos nódulos linfáticos inflamados suelen ser el primer síntoma de alguien que ha sido infectado por el SIDA antes de que se desarrolle. Todo un rompecabezas. Esta pieza del rompecabezas cambió el retrato de una pandemia que hasta la fecha, te repito, infecta a unos 60 millones de gentes en el mundo y tiene condenados a muerte a casi la mitad de ellos.
Sí se dice VIH, pero son las variantes. Son las variantes de un árbol del virus con muchas, muchas ramificaciones. Y eso es lo que hace, lo que le da el grado de complejidad a resolver el problema, cómo inventar una vacuna. Y es ahí donde engancha. A ver, deja ver si engancha. Y si no engancha, para eso está el teléfono. Te digo, 3030, suena como carabina revolucionaria. 3030 53 26. La personalidad de los espías. Qué difícil ese trabajo, la profesión de espía. Ya hablaremos in extensis de este asunto, pero ahora voy a hacer un paralelismo entre esa personalidad y el bicho este, el virus del VIH. Los espías no pueden confiar en nadie, y precisa que no confíen tampoco en ellos mismos. Su vida personal es de una complejidad radical. Algún día, noche, te voy a platicar la historia de Kim Philby, un espía con una capacidad enorme de modificar su personalidad porque espiaba para tres al mismo tiempo, pero más para uno que para los otros dos. Espiaba, ¿te gustan las siglas? Espiaba para la KGB, espiaba para la CIA, que está tan decaída con sus sistemas que no da pie con bola, y para el MI5, Her Majesty Intelligence 5, el servicio de inteligencia de los... ¿Cómo te llamas? James Bond. Sí, ese personaje que ha sido plasmado en el celuloide, y MI5, CIA o CIA y en la KGB. Phil Kilby, pero ya le cambié de nombre. Kim Philby espiaba para los tres. Qué personalidad más compleja. La imperiosa necesidad para muchos de ellos de vivir una perenne, doble, triple vida entre misiones. Yo creo que les creaba una incesante y honda angustia. El espía acaba dudando de sí mismo, tiene dudas de todos, y por lo tanto su existencia continua es una pregunta. ¿Y quién de todos los que todos creen que soy yo mismo? Qué difícil la personalidad de los espías. Hay novelas, por si vas tú a ferias o si vas allá a Laberinta. Hay una novela que se llama Objetivo Tokio, de un tal Marquand, en que describe cómo dos agentes secretos norteamericanos que se hacen pasar por una pareja gozando de luna de miel en Japón y necesitan estar alternando continuamente sus simuladas conversaciones de pareja enamorada con la charla técnica, porque están recabando información o nomás están ahí cachondeando. Y ellos acaban por no saber de verdad quiénes son ellos mismos. Ellos acaban por no saber de verdad qué están haciendo ahí, desempeñando ese papel de lunamieleros mientras están trabajando como espías. Esa mutación de la personalidad. Pero es una metáfora. Algún día volveré a... tal vez te cuente de que yo he conocido... Puedes llamarme Fortunato González si quieres. Yo he conocido individuos que trabajaron como espías. Que ellos no me lo dijeron, pero están a la larga, los tratas algún tiempo y ves su currículum, empiezas a revisarlo. En el caso en Londres, un individuo al que yo aprecio muchísimo, yo no sé si todavía viva, pero si vive, de todo mi aprecio, te llamo simplemente John, y primero era políglota. O sea, cambiaba, sintonizaba de canal. Parte de la múltiple personalidad es poder estar platicando contigo en ruso, en finlandés, y con el otro en inglés, en francés, en español. Ese switcheo que hace todavía más compleja la personalidad del espía. Y John, sí, la gran figura inaugural de la fiesta del libro. John me presentó y con ella cené un par de veces allá en Londres a esta chica, Alma Guillermo Prieto,
que allí apareció en todos los periódicos como la gran inaugurante de la fiesta librera. Pero retomo la conversa en tono SIDA. Esa mutación, ese reto a los científicos convertidos en detectives, tratando de averiguar la vinculación que existen entre todas las especies, el VIH-1, que es el predominante, el VIH-2, que es más raro y propio de África Occidental y es mucho menos contagioso, y verificando que el VIH-1 se divide en 3 grandes grupos, el M, el L y el O, y el grupo M es el más extendido, tiene a su vez varios subgrupos desde la A a la K. El que mató a esa joven africana en 1960, fue identificado como DRC60 y difiere un 12% del que causó la muerte del paciente cero. De aquel hombre y mujer vivían en Kinshasa y sus virus son del grupo M, pero difieren. Uno está más próximo al antecesor del subtipo A, mientras que el otro lo está del D. ¿Entiendes algo? Yo tampoco. Pero vuelvo a retomar ese asunto que es medular. 1960, siglo pasado, paz y amor, jajaja, todos vamos a jugar, viva la cascaroleta, vamos a darle, dale, no pierdas el tino, porque el que lo pierde, dale. Oye, por cierto, búscate por ahí, Oscar, esta, ¿cómo se llama? Una de, a ver, revisa el disquete ese y me lo muestras y te voy a decir cuál es de todas la que encaja con la conversa. Se llama TT. Y ya verás por qué. ¿Por qué consuena? ¿Por qué no rompe la armonía de esta desilvanada conversa? Ojo, voy a hacerte una confusa declaración. Si quieres me puedes llamar el Mixer González. Mixer. Qué bonito nombre. ¿Sabes lo que significa mixer? En tu cocina hay un aparato sin el cual tu cocina no funcionaría. Que lo prendes y pones ahí las cosas más insospechadas y resultan los batidos más probables o improbables. La noche anterior, el miércoles, cuando me trepé a la antena, y a propósito de vacunas, y a propósito de esa dificultad para encontrar la vacuna contra el SIDA, porque el SIDA le da por cambiar de personalidad, porque pues de cuál eres y quién eres y cómo encontrar la vacunación adecuada es por la personalidad múltiple del bicho. Entonces te contaba que en 1940, la década, la era, la que yo le llamo la era cincuental, asolaban estas tierras eso que era la poliomielitis, y que era una epidemia, que era así estragos y campaña nacional contra la poliomielitis. Ahora ya, afortunadamente, la vacuna ha resultado salvadora y ya no se ven todo mundo. En el colegio teníamos compañeros que habían sido afectados por la polio, algunos más, otros menos, unos refuerzos de hierro en las piernas para soportar el peso del cuerpo, otros con muletas. Era raro verlo. Como tampoco en mi corta edad, en mi infancia, adolescencia, no era raro ver afectados por la viruela negra, tipos, mira, las palabras que simpáticas son, tipos con cara de piña, tipos garapiñados. Así le decían al general Noriega, aquel que la gran potencia fue a capturarlo a Panamá, le llamaban el carapiña. ¿Por qué? Porque estaba cacarizo. ¿Por qué? Porque la viruela lo había dejado marcado profundamente. Olvídate de las cicatrices que puede dejar el acné, eran unas cicatrices de los que habían padecido viruela, que era un carepiña, carapiñados. Entonces, la vacuna también acabó con la viruela negra.
con esa peste que los europeos trajeron a América, tanto los ingleses a Nueva Inglaterra como los españoles a Nueva España, y ahí que no se hagan los santos ellos, porque también trajeron sus propios bichos. Pero la polio, doctor Jonas Salk, S-A-L-K, Salk, fue el que inventó, el que descubrió, el que posibilitó la vacunación contra la poliomielitis. Pero te contaba la vez anterior que en 1935 un director de orquesta le gustaba mucho hacer mejunjes, y lo repito así, mejunjes, licuados, y era muy famoso y andaba con su orquesta, los Pensilvanias andaban por todo Estados Unidos, y le encantaba. Entonces le dijo un amigo, oye, ¿por qué no haces un aparatito que me permita hacer estas revolturas que tanto me gustan, en vez de estar machacando y en vez de estar, no creo que haya usado molcajetes, pero... Entonces el amigo se puso a inventar un aparatito. Y gracias, Félix, mañana nos vemos allí. Y Franco y Teresiña y Félix ya son 3 los que oyen la conversa y se atreven a marcar el 30-30-53-26. Félix Tornel, gracias, mañana allí. Pero te decía, este director de orquesta le pidió al amigo que hiciera un aparato que le permitiera sus bebistrajos, y lo hizo. Pero el aparato aquel tuvo todo un proceso. Primero, el problema, y si tú ves tu mixer, le llevamos licuadora tú y yo, si te asomas por la parte del fondillo de la licuadora, dije fondillo, por la parte del fondo, verás que es un rotor y tiene un empaque, y no hallaban cómo resolver el problema de que el motor, que la hélice girara y que no chorreara. Ese fue el gran problema del invento de la licuadora. Y por fin aquel director de orquesta y el amigo lograron hacer el aparato. Pero ándate que se viene esa gran solución al desempleo internacional que se llamó la Segunda Guerra Mundial, que solucionó el problema de la recesión norteamericana y del mundo. 1940, qué horror. Reza porque ahí está la recesión. Entonces, viene la guerra mundial y el aparato aquel no se comercializa, no tiene mucho marketing, no tiene mucha demanda, porque además las industrias se pusieron a hacer mata enemigos todos, o sea, balas para ir a aniquilar en aquel tiempo. Mira cómo cambian las cosas. Los alemanes y los japoneses servían para caer a racimos, así, en las ametralladoras de los salvamundos. Y cómo cambian las cosas. Entonces acaba la Segunda Guerra Mundial y se vuelve a retomar aquel invento olvidado. A lo que voy es a esto. Eso que te parece hoy tan normal, tan indispensable en tu cocina, tiene más o menos mi misma edad. No existía antes. No se había popularizado. Y tú nomás imagínate tu cocina sin licuadora, sin mixer. Por eso me llamo yo el Mixer González, porque hago un revoltijo. Pero tú entiendes la sustancia de todo esto. ¿Por qué? Porque yo apelo a tu inteligencia. ¿Por qué? Porque yo invoco a tu benevolencia. ¿Por qué? Porque esta es la radio compensante. Nos reservamos el derecho de admisión. Aquellos que les gusta el patabola a la altura del zacate, qué bueno. Que se la pasan con disquisiciones sobre metafísicas y manos peludas, qué bueno. Los que oyen a los brasileiros con talismanes, qué bueno. Esto es la radio compensante. Pero vuelvo al doctor Salk. Si no hubiera existido la licuadora, el doctor Salk no hubiera podido preparar las sales de la vacuna contra la polio. Mira cómo es la concatenación de elementos. Él lo expresaba así, si no hubiera aparecido este aparatejo en su laboratorio, porque también tuvo y tiene aplicaciones de laboratorio, no hubiera podido fabricar la vacuna maravillosa, sanante contra la poliomielitis. Pero volvamos otra vez a la historia. Todo tiene su historia.
Que tú y yo la sepamos es otra cosa muy distinta. ¿Qué pasó? Entonces Wobbly, este tipo de la Universidad de Arizona, aquí vuelvo a poner también una nota al calce. Esos que nos copiaron el nombre, creo que nuestro nombre oficial son Estados Unidos Mexicanos y no tenían cómo ponerle nombre a su país y ya ves, los del norte le llamaron a su país Estados Unidos de Norteamérica, qué copiones. Y constituyeron una federación. Esto tiene mucho significado y tiene mucha resonancia en las actuales circunstancias nacionales. Lo nuestro es una federacha. Sí. Hay una que es que máxima casa de estudios. Todo lo máximo, todo lo nacional está concentrado en una máxima y única ciudad de la mesa central. Incluso si ves la feria, vienen los de allá a entrevistar a los de allá, para celebrar a los de allá, porque nos hacen el favor de venir de allá, porque esto es una federacha, todo lo que vale está en el más allá, 2.200 metros de altura. Y en este país que nos copió el nombre, existen universidades, tienen igual validez que si es la de Arizona, que si es la de tan. Wobbly trabaja en la Universidad de Arizona. Entonces se puso a cronometrar mediante un reloj molecular, a tratar de calcular el tiempo en que había aparecido el antecesor de del causante de estas muertes, de los africanos de Kinshasa, 1908, y las conclusiones son espeluznantes. El SIDA podría haber surgido en África en 1884. O sea, nomás para que te ubiques, 2 años después de la muerte de Darwin. Y posiblemente ya mataba a gente en los años en que se hundió el Titanic. 1910, unos pocos padecían de eso, que no tenía nombre, no se le había identificado, pero en 1960 ya circulaban varios tipos de virus que aniquilaban las defensas inmunológicas en África Central en un ritmo relativamente reducido. Y aquí viene otra vez el caso como el de la personalidad de los espías. Se ocultaba con muchas máscaras. Aparecía como infecciones, pero esas infecciones a su vez aparecían una vez que se derrumbaba el sistema inmunológico del ser humano. Tal vez unos cientos o miles, pero la clave es que el virus mata al eliminar el sistema inmunológico, por lo que no se habla de una sola enfermedad, sino de varias, de muchas manifestaciones de un solo malestar. Y así dice Wobbly. Desde mi punto de vista, la clave es la tuberculosis. Hoy en día la tuberculosis, que parecía ya erradicada, parece que mata a más infectados por el SIDA, y es difícil decir si alguien padece solo tuberculosis o si tiene tuberculosis por culpa de la infección de este virus mutante. Jared Diamond, profesor de la Universidad de Berkeley, geografía. Otra vez, volvemos a lo mismo. Berkeley está en California, la Universidad de Arizona, que no sabes dónde está. Y en esta tierra que fue bautizada por los malditos españoles como la árida zona, la árida tierra. Todavía le dejaron el nombre, se llama Arizona. Berkeley está en California, esa tierra bautizada por los malditos españoles y por el malo de la película oficial mexicana, el Hernán Cortés, como la cálida Fornax o la tierra de la reina Calafia, 2 versiones. Berkeley, California. Y él sugiere, Jared Diamond, que tal vez hace miles de años los cazadores humanos que descarnaban a los chimpancés podrían haberse ya empezado a contagiar ocasionalmente con el virus. Pero hizo falta todavía mucho más para que se produjera la pandemia actual. Dice Diamond que el SIDA se ha establecido en las poblaciones humanas de forma definitiva en los últimos 50 años y es precisamente por el crecimiento de la población hasta alcanzar estándares modernos lo que ha facilitado el contagio.
El VIH, el SIDA, necesitaba cultivarse en una población numerosa, pero antes de 1900 no había en África ciudades grandes. Creció en silencio durante la primera mitad del siglo XX. Brotó de las profundidades de la selva y, aprovechándose de las barcazas que discurrían por el río de Congo, el único medio de transporte en aquellos tiempos, el virus podría haber alcanzado Leopoldville, posiblemente a través de los cazadores de chimpancés que acudían a los núcleos urbanos para vender su carne o comerciar con ella. Te digo, tiempos nuevos, novedades del posmodernismo, de una corriente filosófica que ya muestra síntomas de agotamiento económico, síntomas de agotamiento, o más bien está pidiendo una renovación, una reconstrucción, una reestructuración, o como dicen los expertos en organización de empresas, una reingeniería sexual global. Sexo, tete, cuídate, tete, por favor. Desde la mañanita hasta el anochecer, ni un momento se quita del balcón la niña Esther. Aún no tiene 14, brilla de juventud, pero la chiquita quiere un príncipe azul. ¿Qué pasa, muchacha? ¿Qué quieres que no tengas junto a ti? No lo repetiré. Hey, lágrimas o consejos no la pueden convencer. Sigue en los balcones y a lo lejos mira Esther. Solo pasan morenos y uno que otro gandú, pero la chiquita quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, ¿qué harán tus muñequitas ya sin ti? No lo repetiré. Hey, no lo repetiré. Hey, Recomendación: cuídate, tete. Cuídate, tete. Que en francés la tête, eso es la cesera, porque no es cosa nomás de pensar de la cintura para abajo, sino cuídate, tete. Mira, ¿quién lo dice? Me lo hubiera dicho a mí a tiempo. Félix Tornel, llamadas, mañana nos vemos en la Verinta. No solo Teresiña y Franco López, oye, ¿no? También mi tía Otilia, que habla y le da mantenimiento a la conversa, porque hace muchas voces. Mi tía Otilia es, ¿cómo se llaman estos que hacen muchas voces? Ahí dímelo tú si te acuerdas, porque te repito el teléfono por si se te olvidó: 30 53 26. Ahí está Oscar, que se encuentra con un amigo al que pide piedad porque, ay, Oscar, el ridículo que me obligas a hacer. A ver, ingeniero Padilla, amigo, que es tu alumno, el Oscar, y que pues salió burro el muchacho, pero que por favor le ayudes
a transitar curricularmente por la universidad, gracias a Abel. Y me comenta, me dice, el primer Mustango fue un avión cazabombardero norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Y falso. El primer Mustango fue el primer caballo que se escapó de corrales españoles y se fue a traserrar. Te repito, al Mustango. ¿Y de dónde viene? Sí, el término Mustang. Ese término tan elegante viene de mostrenco, que es una palabra castiza española. Es parte de nuestra tragedia nacional. Y el haber exportado, es lo mismo, exportamos petróleo y compramos gasolina. Lo mismo, exportamos vaqueros y luego los compramos convertidos en cowboys, niños vaca. Sí, toda la tecnología del rodeo le llaman los cowboys, es la tecnología del rodeo, que fue el inicio de la fiesta charra. Pero somos un país condenado al ridículo porque no nos la creemos. Y como tenemos una procedencia sifilítica de segunda y una lengua de tercera y unos apellidos de cuarta, entonces lo que valen son los Kevin Ramírez y los... ¿cómo te llamas? Algún día, si quieres, marca también, ahí está esa vía alterna, 31 21 88 80, de aquí al miércoles cuando te dé tu respetable gana. Déjame ahí tus palabras. Juana Inés Sedano. Y es de la que opinan que deben quitarme de la antena a estas horas. Que deben ponerme a otras horas porque se queda dormida oyéndome. Oye, qué maravilla. Mi especialidad es curar insomnios, el radio La Rurru, pero Juan Inés de la Colonia Insurgentes o de la calle Insurgentes. Juan Inés, hubo una etapa aquí en Jalisco Radio en que pidieron opiniones y hablaste tú, pero una voz no pesa, una voz no cala, una voz no modifica. Ahí está, 31 21 88 80, si consideras que deben bajarme de la antena o moverme de horario. Y vuelvo a repetir esa súplica, porque Oscar, buena onda, Oscar Ortiz. Ingeniero Abel Padilla, ayúdelo a pasar, porque el muchacho pues no salió tontito, pero es buena onda. Parece, tiene hasta cara de ingeniero el tal Oscar Ortiz. Si se lo quieres oír más, marca el 3030, iba a decir Masca, no, marca el 3030 5326. Él me hace el favor de contestar el teléfono. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo, por lo tanto, no regreso porque aquí sigo. ¿Me acompañas? Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Las 0 horas con 43 minutos y transita la noche de viernes a sábado y cuídate porque es una noche que por lo general se celebra bajo el signo de Acuario. Corre. Aqua, bit, aqua, radiante. Gracias Cristina y Mariana por hablar desde allá, desde Loma Morada. Loma Dorada. Gracias Cristina y Mariana por más o menos estar despiertas a estas horas de la madrugada. Jorge Nuño, desde Canal 6, Valle de las Flores, Canal 6. ¿Cuánto tiempo hace que el gran canalón se comió al canalillo tapatío que se llamaba Canal 6? Y me echaron al aire. ¿Por qué no? Algún día te contaré por qué, porque es simpática la anécdota. No huyo, me huyen. Pativaca, gracias de parte de Faustérrimo, aparece Faustérrimo y mañana, si tienes tiempo, Faustérrimo, Laberinta, López Cotilla, entre Camarena y Rayón, 10 de la mañana, y podemos hasta ser ligeramente hipócritas y decir, felicidades, se acaba el año, vienen las navidades, y hay que sobrevivir. 1980... ¿Qué tanto hace? 1980.
La segunda parte de esta historia comienza otoño de 1980. Michael Gottlieb, Centro Médico de Los Ángeles de la Universidad de California, encuentra en su consultorio un paciente de 33 años, blanco, pálido, delgado, la boca llena de una sustancia pastosa blanca y con grandes dificultades para respirar. Pronto una broncoscopía y ello reveló que sus pulmones estaban invadidos de un protozoo llamado Pneumocystis carini, causante de un tipo de neumonía rara. A veces solo se presentaba en grupos de ancianos o en niños prematuros, pero luego análisis de sangre y mostraron que el enfermo tenía una proporción muy baja de las células T, las encargadas, estas células, de avisar a las defensas humanas cuando se produce una infección. Y el hongo que le invadía la boca, Candida albicans, un hongo que se contagia por vía sexual. 3 de mayo de 1981, aquel paciente murió. Pero ya no fue el único caso. Un enfermo del doctor Joel Weisman, de la misma universidad, de la Universidad de California, acudió a su consulta con los nódulos linfáticos hinchados. Poco después desarrolló una neumonía PSP. Y dice la escritora Laurie Garrett en su obra, tiene un nombre muy simpático en inglés, The Coming Plague, la plaga que sigue. Weisman se reunió con su colega Gottlieb, que ya tenía 3 pacientes más con los mismos síntomas. ¿Qué estaba pasando para que aquellos hombres sin antecedentes clínicos, apenas sobrepasaban la 30 de años, estaban ya como esqueletos, sus defensas derrumbadas sin que la ciencia médica pudiera hacer nada? Tenían una cosa en común: eran gays. Además, algunos inyectaban drogas. La mayoría mostraba un tipo muy raro de cáncer de piel, sarcoma de Kaposi. Los expertos pidieron más fondos, pero empezaron a sufrir las consecuencias del Reaganomics, aquella política de recorte presupuestario de la magnífica y neoliberal. Inauguraron el neoliberalismo tan prodigioso Ronald Reagan y Margie Thatcher. Recorte. Le dieron los cientos de miles de dólares para intentar realizar estudios a escala nacional. Navidades, 1981. 270 gentes muertas. Pero no todos eran homosexuales. Los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta bautizaron la nueva enfermedad como GRID, siglas en inglés de Gay Related Immunodeficiency Disease o inmunodeficiencia asociada a los gays. Ese fue el primer nombre que tuvo la enfermedad. Pero en todos ellos las defensas inmunológicas acabadas. GRID comenzó a aparecer en Europa. 1981, 36 casos. El primero fue diagnosticado en Francia. Pronto se vio que la enfermedad no se circunscribía al colectivo homosexual. Pese a todo, en los primeros 13 meses de investigación se gastaron más de $1 millón. 1982, mediados. Los investigadores averiguaron que el mal se extendía a través de las drogas o de los drogadictos que utilizaban jeringuillas. Junio de ese mismo año, el equipo de Jim Curran, que ya tenía constancia de que 1 de cada 4 hombres con PSP era heterosexual. 152 casos estudiados a fondo, 8 mujeres y 8 heterosexuales, que no eran ni drogadictos ni usaban jeringuillas. También se había descubierto que la enfermedad había prendido con fuerza en Haití. En algunos casos diagnosticados, las personas eran hemofílicas y habían recibido transfusiones de sangre del factor BII necesario para la coagulación. Diciembre 1982. Estados Unidos, 788 casos confirmados. El 42% no pertenecía a ningún grupo de riesgo, ni eran homosexuales, ni drogadictos, ni hemofílicos. El término GRID fue abandonado y la enfermedad fue rebautizada AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, en español,
síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Existían sospechas de que un virus transmitido por la sangre podía ser el causante, y ese mismo año se anunciaron los casos de 4 bebés a los que se les había diagnosticado SIDA. Ninguno había recibido transfusiones, pero sus madres tenían la enfermedad o eran drogadictas. La enfermedad podría pasar de madre a hijo. Fue entonces cuando cambió la percepción. Todo el mundo puede ser susceptible de caer en las garras del SIDA. Mira nomás lo que pasó. Mayo 1983, que yo te repito, fue el año en que empecé a oír hablar de algo en sus siglas, con sus siglas en inglés, AIDS, y que yo pensé que era un invento, ciencia ficción, parte del marketing moralista victoriano WASP. 1983, John Maddox. Una prestigiosa revista científica, Nature, y allí escribió un furioso editorial en el que comentaba la alarma de los expertos, ojo, textual, una enfermedad previamente no reconocida y quizá de una condición no existente y tan alarmante que la tentación de considerarla como una enfermedad de una sociedad decadente, una versión de última hora sobre el destino de Sodoma y Gomorra, se antoja irresistible. Eso dijo Maddox. Pero, señor Maddox, ¿por qué el SIDA apareció en la comunidad, primero en la comunidad homosexual? Obviamente el hecho de que uno sea gay no le hace a uno más candidato a infectarse. Lo que cuenta es el número de contactos sexuales. Ojo, la promiscuidad. Henry Rambo, investigador del Instituto de Biología Evolutiva de la Universidad de Edimburgo, añade que el sexo anal conlleva más riesgo de transmitir el virus. Lo que ocurrió en Estados Unidos es que el virus entró en un grupo muy promiscuo de gays y se extendió entre ellos. Con los drogadictos la propagación fue incluso más rápida por culpa de una red de intercambio de jeringas. De acuerdo con Rambo, la enfermedad fue detectada cuando los pacientes gays en San Francisco mostraron a sus médicos una forma de neumonía muy rara, un hecho epidemiológico que no pasa desapercibido. 1985. Identifican el virus. Una disputa. Como siempre, aparece el charlatán, el yo fui, y aparece el autor real de la identificación. El charlatán norteamericano, Robert Gallo. ¿Te acuerdas lo que decía Teresita? Que recomienda un libro de un profesor, de un doctor francés, de Luc Montagnier. El libro se llama De virus y de hombres. Hombres no entendido como asunto de género, sino como de virus y de seres humanos. Luc Montagnier fue el virólogo francés que en 1985 identificó el virus. Y vienen los periodistas. Esto es algo maravilloso. Es el juego de la perversión noticiosa, porque, cuidado, los periodistas, con todo mi respeto, no siempre son seres muy calificados, pero son muy atrevidos, muy ingeniosos, muy inventivos, algunos de ellos. Y los periodistas, en 1985, encontraron un culpable. Ya esto es lo más fácil. ¿Quién fue el que trajo el virus a Estados Unidos? Le pusieron nombre, Gaëtan Doga. Según los investigadores, era un tipo que había tenido más de 700 contactos sexuales entre 1978 y 1982. Oye, nada. Yo me acuerdo de una entrevista que una vez le hicieron a un cantante con nombre muy eclesiástico, con apellido muy eclesiástico, Julio, ¿cómo se llama este Julio? Ese Iglesias. Decía que él había estado con 3,000 mujeres en su vida. Entonces, Gaëtan Doga es un tipo realmente aprendiz de fornicario comparado con grandes figuras relevantes de Hollywood. Pero los periodistas dijeron, él fue el que introdujo la epidemia en Estados Unidos.
Un asunto totalmente absurdo. La revista Proceedings of the National Academy of Science, en 2007, realizó un estudio amparado por Andrew Rumbaugh y analizó la sangre de 5 de los primeros enfermos que fueron diagnosticados de SIDA, provenían de Haití, y con 117 pacientes de todo el mundo. Del estudio genético surgió ese árbol de distintas formas de VIH. Y esas fascinantes conclusiones aterradoras y la certeza de que, sí, el virus salió de África y de ahí alcanzó al resto del mundo. Pero, vuelta con lo mismo, la promiscuidad es la que hace posible la proliferación de ese virus multimáscaras. 33 millones de personas que viven con el virus del SIDA, según las últimas estadísticas. El año pasado hubo 2 millones de muertos, 2.7 millones de infectados. Las mujeres contabilizan la mitad de las infecciones. En México, pues revisa las estadísticas, yo te digo así al vuelo y también ya cabizbajeando en horas de la noche, oí que son algo así como 500,000 de infectados ya por el SIDA. Buenas noticias. En algunos países como Zimbabue, Botsuana, Malawi o Zambia, ya parece haberse estabilizado o está en descenso. Y ahora casi 3 millones de personas están recibiendo tratamiento antirretrovirales en países en desarrollo. La mala noticia: Sudáfrica se lleva la peor parte de la epidemia, más de 6 millones de infectados. Rusia y Ucrania son los que llevan el estandarte en Europa del Este. Y la vacuna, todos los intentos hasta el momento han fracasado. 1984, un año antes de la determinación del VIH, ese Robert Gallo anunció en una rueda de prensa que una vacuna podría estar lista en 2 años. 2 años. 1984, el charlatán Robert Gallo anunciándola. El problema es que el VIH es muy diferente de cualquier virus que nos hayamos enfrentado. Las vacunas clásicas, como esa que te contaba, la polio, el doctor Salk, maravilla de vacuna contra la viruela negra. Y es el cuerpo generando una respuesta inmune. Enfermedades, esa, la viruela, la polio, el cuerpo aprende a defenderse, arma automáticamente una respuesta inmunológica. El VIH, las enseñanzas de la naturaleza no sirven. El virus, en realidad, el virus es muchas de sus variantes, se las arregla para resistir de una manera u otra dentro de nosotros y termina matando al huésped. La clave radica en averiguar por qué el cuerpo no lo logra. Es cuestión de aprender todo acerca de vacunas. Tenemos mucho que aprender en esto que es la época del neopostmodernismo, cuando algo está caducando. Mira, así ya como última confesión, ya antes de bajar de la antena, hoy en la mañana, un amigo, yo tengo mis amigos, experto en bursatilidad, allá en la calle de La Pared, creo que se llama Wall Street, sí, allá. Y le pregunté teléfono, ¿y qué hubo, cómo estás? ¿Y cómo van las cosas? Me dice, antes aquí en la bolsa, estábamos así a futuros, el futuro, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Y ahora, ¿sabes? Me dice, ¿cuáles son los plazos con los que nos estamos moviendo aquí en la bolsa de valores en Wall Street? Pues dije, no, ni idea. A 2 o 3 minutos. Las apuestas bursátiles a ese grado han llegado. Tiempos nuevos. El post-neomodernismo. Tiempos sorprendentes, pero maravillosos, por una simple razón, porque tú y yo vivos estamos. Hay que tirar para adelante, dicen científicos norteamericanos de la Universidad de Berkeley, de la Universidad de Arizona y Colorado de abajo, que no hay reversa, hay que tirar para adelante.
También lo dice este científico medio chiflado que se llama Óscar Ortiz, es el que me echa a volar y que, de nuevo, petición de auxilio. Profesor Abel, amigo, ayúdele porque el muchacho anda arrastrando el currículum allí por la universidad. Pero es buena bestia. Yo también. Y soy tu amigo. Y me llamo Álvaro González. Y Jalisco Radio hace posible este encuentro miércoles y viernes. Y allí está esa capturista de voces que se llama Robotzinga. 31 21 88 80. Déjame dicho. Atrévete. A mí también me cuesta trabajo hablar contigo, con tus orejas disfrazadas de micrófono. Pati Guerrero, mañana, allí estaremos, Laberinta, 10 de la mañana, entre Camarena y Rayón. Yo también te estimo mucho por tu paciencia, por tu tiempo, por tu inteligencia. Óscar Ortiz, además de lanzador, también respondedor de teléfonos, además de todo amigo, y además de todo, quiere invitarme a una exposición de no sé qué en el Louvre de París. Yo no voy, no. Óscar, no tengo medios para viajar tan lejos. Teatro Tepozco no conozco y quieres que vaya tan lejos. Una con 1 minuto y los dos fuimos tú y yo. El miércoles, última semana antes de vacaciones, te busco y espero encontrarte. Allá tú, porque esto es Hasta Agotar Existencia. Saludes a Regina y Alan, si es que todavía allá en Puerto Vallarta me prestan sus orejas a estas horas de la noche. Mi hija, bien amada, tense bien. Hasta Agotar Existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso. Tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.